Con diferentes definiciones, enfoques y aplicaciones, el análisis y la síntesis han estado presentes prácticamente desde el origen de la reflexión sobre el pensamiento humano. No es exagerado decir que estas dos herramientas son esenciales en las operaciones del razonamiento, por lo que naturalmente forman parte sustantiva en la aplicación de todas las herramientas para desaprender y aprender. Una visión de conjunto propuesta por el educador George Brown es que la acción de la mente en la adquisición del conocimiento de cualquier tipo es sintética analítica, es decir, unir y separar. Estos son los dos lados o aspectos del proceso de conocer. Por lo pronto, de su etimología del griego, las principales raíces de la palabra análisis son, por un lado, liein, que significa disolver, separar, desatar, y por otro lado, sis, que es la acción de. Sobre esta base, en términos generales, analizar es la operación que consiste en separar para conocer las partes de un todo, que puede ser un objeto físico, un concepto, una imagen mental o un pensamiento. Por su parte, síntesis proviene de sim, que significa con o junto con, y tesis, alusiva a posición, opinión o juicio. Igualmente, de manera general, síntesis es un conjunto que transforma e integra las partes diversas, pero relacionadas entre sí, de, por ejemplo, un concepto, un objeto o un producto. Un todo que sea materia de análisis o síntesis es cualquier cosa que recibe o puede recibir un nombre, propio o común, y posee ciertas características asociadas a ese nombre y a su definición. Un todo es, por ejemplo, un motor o una omelette. También puede ser un pensamiento o el universo entero. Un todo, concreto o abstracto, real o imaginario, se presenta a nuestros sentidos o en nuestro pensamiento como algo relativamente cerrado, es decir, contenido y delimitado en la definición y nombre que se le ha dado. Un todo es relativamente cerrado por dos razones. Primera, porque ningún todo, ningún objeto que podamos imaginar está aislado de manera absoluta. Y segundo, porque su nombre, definición y características pueden cambiar a través del tiempo. Para los fines del aprender y desaprender, un todo, cualquiera que se nos ocurra, está hecho de partes. Esto significa que posee determinadas características que, dependiendo de lo que estemos hablando, pueden ser, por ejemplo, las partes que lo constituyen, los ingredientes y equipos para cocinarlo, los procesos incluidos en producirlo, la información que se utiliza para hacerlo, el espacio y tipo de ambiente que ocupa, las reglas de su funcionamiento, los insumos que consume, los productos o resultados que genera o que contribuye a generar. El análisis, dice Henri Lefebvre en su célebre libro Lógica formal, lógica dialéctica, surge para el ser humano de la necesidad de entender para sobrevivir, necesidad que se resuelve de afuera hacia adentro, matando, abriendo, separando, dividiendo, rompiendo y consumiendo para poder mantenerse con vida. Así, la primera forma del análisis tiene su origen en la naturaleza misma, realizándose a través de la muerte del animal, de la planta, de otros congéneres para producir vida. El desarrollo de la corteza cerebral y el conjunto de sus atributos físicos, intelectuales y de comunicación hicieron posible que el principio básico de separar para conocer de afuera hacia adentro, es decir, el análisis, se extendiera al conjunto de la capacidad humana para aprender, entender, desarrollarse y finalmente situarse al frente de la evolución de las especies. Ya en el ámbito del entendimiento, el análisis es el proceso de reducir lo complejo a lo simple, es decir, por un lado, separar el todo en sus partes para examinar a mayor detalle cada una, y por otro lado, no perder de vista las relaciones de cada parte con las demás. El análisis no es solamente separar, sino también y fundamentalmente conectar para inteligir. Los juegos de ajedrez y dominó son buenos ejemplos de este principio. La falta de una de las piezas en cualquiera de ellos prácticamente hace imposible llevar a cabo el juego. Los jugadores, en ambos casos, participan analizando la posición y movimientos de cada una de las piezas, las propias y las de su contrincante, sin descuidar por un momento el conjunto, o si se quiere, el todo, formado por el tablero, las 28 fichas del dominó o las 32 piezas del ajedrez.
Dicho de otra manera, el análisis de las partes, derivado de su separación, no cancela la complejidad del todo. ¿Por qué? Porque la suma o el conjunto de las partes no alcanza para constituir el todo. Este siempre es más que la suma de sus partes. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite del análisis? Depende del objetivo que se quiera lograr en términos de conocimiento o solución de problemas. La división en el análisis es teóricamente infinita, pero la posibilidad no es viable en la práctica. En la propuesta de René Descartes, la idea consiste en dividir cada una de las dificultades en tantas partes como se pueda y como se requiera para mejor resolverlas. En palabras de Henri Lefebvre, esto sería cierto tanto en el caso del análisis experimental, disociación de los elementos del agua, por ejemplo, como en el análisis racional, que parte de los datos complejos del problema para llegar a los elementos simples que permiten encontrar la solución. ¿Para qué sirve entonces el análisis? Por lo pronto, para entender de qué está hecho y cómo funciona un todo, lo cual podría significar, por ejemplo, hacerlo funcionar, utilizarlo en la solución de cualquier problema, repararlo, mejorarlo, transformarlo o incluso destruirlo. Las ciencias, la tecnología, la filosofía y prácticamente todos los ámbitos del conocimiento y la práctica reconocen en el análisis una de las herramientas más importantes en el proceso de desarrollar sus capacidades de conocimiento y transformación. André-Marie Ampère, matemático, físico y químico francés, decía: «Hay una síntesis cuando al combinar en ella juicios ya conocidos que provienen de relaciones más simples, se deducen de ellos juicios que enuncian relaciones más complejas. Hay análisis cuando de una verdad compleja se deducen verdades más simples». En este contexto, podemos sugerir que hay al menos 3 enfoques distintos sobre lo que es una síntesis. El primero nos dice que esencialmente es resumir, abreviar, recuperar los elementos esenciales o más importantes de un texto, de un objeto o proceso. Un segundo enfoque propone que la síntesis es fundamentalmente el camino de regreso del análisis, es decir, la reconstrucción del todo tomando en cuenta las partes. Y un tercer enfoque nos dice que la síntesis es un resultado que va más allá de las partes que conforman el todo y que se expresa en la fórmula clásica de la teoría de sistemas de que el todo es más que la suma de las partes. Los primeros 2 enfoques son hasta cierto punto válidos. Sin embargo, los estudios de mayor relevancia sobre este tema nos dicen que el tercero es el enfoque más completo sobre lo que es la operación del entendimiento que llamamos síntesis. La síntesis es una reconstrucción conceptual de mayor complejidad sobre el conjunto, sus partes y las conexiones entre ellas. Sintetizar es recuperar lo esencial agregando un ingrediente cualitativo nuevo que no está presente en las partes tomadas por separado. Una síntesis puede ser, por ejemplo, un diagnóstico médico, que parte de la información y los datos obtenidos a través del análisis, pero que conduce y concluye en un resultado al que no podría llegar ninguno de los elementos de información considerados por separados en el análisis, y a veces ni siquiera toda la información producto del análisis. Esto ocurre cuando se incorpora además la experiencia y el contexto de quien hace la síntesis, de quien formula el diagnóstico o plantea el problema. La síntesis no puede limitarse a un cuadro sinóptico o mnemotécnico de los resultados del análisis, nos dice Henri Lefebvre. En cambio, es la guía del análisis, evita que se extravíe o que crea que se agota en lo real. El pensamiento sintético permanece en el corazón mismo del análisis sin ser directamente su producto inevitable. René Descartes, por su parte, recomienda comenzar por las proposiciones más simples percibidas intuitivamente, a las que se llega mediante el análisis, y proceder a deducir de una manera ordenada otras proposiciones, asegurándose de no omitir ningún paso y de que cada nueva proposición se siga realmente de la precedente. La idea de síntesis como una conclusión de mayor complejidad, en el tercer enfoque sugerido anteriormente, se apoya en parte en la visión y propuestas del gran filósofo alemán Georg Wilhelm Hegel, especialmente cuando indica que la síntesis
es la consecuencia del conflicto entre la tesis y la antítesis, una especie de solución híbrida que absorbe elementos de ambas, superándolas en su complejidad y alcances. Las herramientas del análisis y la síntesis deben ayudarnos a separar la causa del efecto, el fenómeno de la esencia, lo aparente de lo real, el prejuicio del juicio sustentado. Es por ello, como dice Henri Lefebvre, que el análisis y la síntesis no pueden separarse. No basta con decir que deben sucederse o completarse, o desde otra perspectiva, que son operaciones contrapuestas. Todo análisis se basa en síntesis previas y toda síntesis parte de las conclusiones del análisis. Son procesos diferentes y al mismo tiempo integrados uno al otro. De un lado, los nombres de las partes que se analizan son en sí expresiones de síntesis previas, y del otro, cuando se construye la síntesis, la base principal es la caracterización de las partes, su nombre y definición, todo ello producto del análisis. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Preparando el análisis de un proceso. Tu objetivo es identificar los tramos principales de un proceso en tu ciudad, por ejemplo, el proceso de dotación de agua potable desde su llegada a la planta de tratamiento hasta la toma en tu casa, o cualquier otro proceso que quieras investigar. Localiza los proyectos en el archivo en formato PDF en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, combinando con otras herramientas que se acerquen más a tus experiencias y vivencias más relevantes.